Quizás nunca te hayas preguntado por qué ciertas heridas internas parecen resistirse a todos los consejos de autoayuda, como si hubiera un reloj oculto dentro de ti, marcando una hora que nadie más escucha. Imagina, por un momento, que cada decisión olvidada, cada escalofrío involuntario, lleva una nota en clave de tu propio inconsciente. Pequeños mensajes que se acumulan hasta formar un verdadero expediente sobre quién eres, pero que rara vez lees. Crecemos escuchando que basta la disciplina para cambiar, que la fuerza de voluntad es la base del éxito, y aún así, repetimos viejos patrones como si una mano invisible guiara nuestros pasos de vuelta al mismo laberinto. ¿Qué pasaría si descubriéramos que esa mano invisible es en realidad una parte nuestra que quedó exiliada, esperando pacientemente a ser escuchada? Permítete respirar profundo y recordar un momento reciente en que reaccionaste de forma desproporcionada a algo trivial. Tal vez un comentario hiriente que aceleró tu corazón, o un pequeño triunfo ajeno que inexplicablemente te provocó envidia. Estas explosiones no son fallas morales, sino cartas del inconsciente pidiendo atención. Carl Gustav Jung, quien dedicó su vida a desentrañar estos enigmas, percibió que cada irritación es la punta de un hilo que, si se tira, revela una madeja de símbolos, recuerdos y afectos no integrados. Así, la transformación comienza cuando cambiamos el instinto de callar estas voces internas por el valor de escucharlas, cuando dejamos de etiquetar nuestras sombras como enemigas y empezamos a reconocerlas como mensajeras de una totalidad aún por nacer. Ahora visualiza tu historia personal como una alfombra tejida en dos niveles: el patrón visible que muestras al mundo y el revés, donde los nudos y las costuras se entrelazan en secreto. La mayor parte del sufrimiento surge cuando olvidamos que ambos pertenecen a la misma pieza. Cada síntoma psicológico, desde la ansiedad que te aprieta el pecho hasta el insomnio que te roba la madrugada, es un punto mal cosido pidiendo una revisión. Jung creía que, al aceptar estos nudos, los actos de autosabotaje se convierten en invitaciones a tejer un tejido más fuerte, capaz de soportar el peso de la autenticidad. Es por eso que, antes de buscar técnicas complicadas, necesitamos aprender el arte de mirar hacia adentro con ternura investigativa, reconociendo que el verdadero dilema nunca fue cómo deshacerme de mis defectos, sino ¿qué quieren enseñarme mis defectos sobre quién aún puedo llegar a ser? Este secreto, que yo mismo desearía haber descubierto en mi juventud, no es un truco de magia. Es el acto radical de conceder pleno derecho a la voz a las partes marginadas de uno mismo. No se trata de un paso a paso lineal, sino de un proceso orgánico en que cada descubrimiento abre paso al siguiente, como piedras de un río reveladas por la corriente del agua. Cuando comprendemos que el mundo interno es tan vasto y legítimo como el externo, surge una especie de quietud vibrante, la sensación de que la vida no se limita a los fenómenos que nos ocurren, sino que se expande a medida que nos convertimos en participantes conscientes de este diálogo entre la luz y la sombra. Es en este instante, frente al espejo simbólico de la psique, que la jornada de autotransformación realmente comienza. Empecemos con la habilidad de reconocer, sin juzgar, el territorio sutil de las emociones que emergen en las pequeñas fricciones del día a día. Imagina que despiertas un lunes y antes incluso de abrir los ojos, sientes un peso indefinido en el pecho, como si el día ya estuviera decidido por ti. La mayoría de nosotros nos levantamos, tragamos el malestar con café y seguimos con la rutina. Pero esa primera sensación contiene un mapa precioso. Revela un fragmento de la psique que intenta comunicar algo sobre nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestras renuncias silenciosas.
Si, en lugar de apresurarnos, nos detenemos 3 minutos y describimos mentalmente lo que sentimos, textura, color, temperatura, incluso un posible olor, ya iniciamos un diálogo que rompe el automatismo. Al darle forma sensorial a la emoción, la sacamos de la niebla indiferenciada y comenzamos a convertirla en materia consciente, lista para ser trabajada como arcilla. Un ejercicio sencillo: ten a un lado de la cama un bloc de notas y un bolígrafo. En el instante en que despiertes, anota 3 palabras que capturen tu estado interno. No las refines, no las expliques. Sé crudo. Luego, al final del día, vuelve a esas palabras y observa si tu comportamiento acompañó o contradijo esa vibración inicial. Jung diría que estamos recolectando muestras del clima psíquico, condiciones meteorológicas internas que cuando se ignoran se convierten en tormentas. Con unas semanas de práctica, patrones sutiles comienzan a aparecer. Quizás cada vez que escribes niebla, terminas aceptando tareas ajenas para evitar confrontaciones. Quizás chispa antecede a días de creatividad fértil. Esta correlación es oro puro, ya que transforma el sentimiento abstracto en un indicador práctico, permitiendo intervenciones específicas, establecer límites, programar un tiempo para escribir, hacer una pausa antes de decir sí. Sin embargo, reconocer no basta. Necesitamos aprender a contar historias diferentes a partir de este material bruto. La psique trabaja con narrativas, y cada emoción no integrada tiende a secuestrar la narrativa central de nuestra identidad. Volvamos a ese peso matutino. Si lo interpretamos automáticamente como soy perezoso, reforzamos un guión de fracaso que alimenta la vergüenza y el autosabotaje. En cambio, intenta reformularlo. Este peso es una parte mía que teme fallar y se protege demorándose para empezar. De repente, el mismo síntoma se convierte en guardián de una necesidad legítima. Quizás más seguridad, quizás apoyo, que puede ser atendida de forma adulta sin prolongar el ciclo de autocrítica. Es en este punto que la transformación cobra cuerpo. Al reescribir la leyenda interna, dejamos de ser rehenes de interpretaciones ancestrales y empezamos a cooperar creativamente con nuestras emociones. Otro aspecto esencial de esta práctica es la honestidad somática. La cultura suele privilegiar las explicaciones intelectuales, pero el cuerpo es la interfaz inicial de la experiencia psíquica. Cuando sientas tensión en los hombros, no corras a justificarla con la agenda llena. Pon la mano allí, percibe la temperatura de la piel, pregúntale qué la sostiene. Quizás descubras que cargas una lealtad invisible a tus padres trabajadores, creyendo que relajarte te hará menos digno. Al permitir que el cuerpo hable en su propio lenguaje, hormigueo, calor, pulsación, creamos un espacio donde los recuerdos implícitos pueden emerger sin censura. Muchas veces bastan algunos movimientos lentos de estiramiento, sincronizados con la respiración, para que surja un recuerdo relegado al olvido. La primera vez que te tragaste el llanto para parecer fuerte o el día en que se rieron de tu dibujo en la escuela. Son microtraumas que permanecen encapsulados y que cuando se traen a la luz, liberan la energía estancada que alimentaba la tensión muscular. En este punto, es importante cultivar la actitud del investigador benevolente, observar sin prisa ni agresividad, como un botánico que estudia una flor rara. Si la emoción se intensifica, ira, tristeza, miedo, no la etiquetes como negativa. Eso solo refuerza la división entre partes aceptables y partes exiliadas. En cambio, dale un nombre propio, como quien bautiza a un personaje de novela: la cuidadora controladora, el niño escondido, la voz que compara. Nombrar humaniza. Luego, imagina sentarte a la mesa con ese personaje y preguntarle: ¿qué intentas proteger?
En el 90% de los casos, descubrirás una intención positiva distorsionada. Protegerse de la humillación, asegurar el reconocimiento, evitar la soledad. Cuando comprendemos la intención, podemos reorientar la estrategia. Si la ira quiere proteger tu dignidad, quizás puedas entrenar la comunicación asertiva en vez de explotar. Si la tristeza defiende el derecho a ser visto, quizás baste con compartir vulnerabilidad con alguien de confianza. Finalmente, transforma la comprensión en rituales concretos. Elige un gesto que celebre cada pequeña victoria interna. Encender una vela cuando percibes la emoción sin reactividad. Escribir una carta que nunca enviarás. Caminar 10 minutos en silencio. Estos rituales le señalan al inconsciente que estás comprometido y él responde ofreciendo material más profundo en los sueños, en los lapsos de pensamiento, en las sincronicidades diarias. Con el tiempo, esa sensación de peso matutino se convierte en una brújula de autocuidado. La tensión en los hombros se convierte en un recordatorio de que es hora de delegar. La ira, antes explosiva, se transforma en una expresión firme que preserva los límites. La diferencia no está en exterminar las emociones, sino en reconectarlas con el todo que eres. Un todo que evoluciona cada vez que una parte olvidada encuentra residencia en la conciencia. El segundo paso en esta jornada de transformación es comprender cómo la sombra moldea silenciosamente nuestras decisiones, reacciones y relaciones, incluso cuando creemos estar actuando con plena lucidez. La sombra, en el concepto junguiano, no es solo aquello que consideramos malo o negativo en nosotros. Es todo aquello que fue rechazado, ignorado o reprimido en algún punto de la vida, porque no parecía encajar en los modelos que creíamos que debíamos seguir para ser aceptados. Es el talento que fue silenciado por miedo a eclipsar a alguien querido. Es la ira legítima que fue tragada para mantener la armonía. Es la sensualidad sofocada por la vergüenza. Es la audacia congelada por el perfeccionismo. A lo largo de los años, estas partes exiliadas forman un reservorio psíquico de energía que, al no ser reconocida conscientemente, termina escapando en actitudes impulsivas, juicios ajenos o patrones repetitivos. La manera más común de que la sombra se manifieste es por proyección. Aquello que no reconocemos en nosotros, tendemos a verlo amplificado en los demás. Fíjate, quizás te irritas profundamente con personas controladoras, sin percibir cuánto tú mismo intentas controlar el ambiente a tu alrededor a través de una rigidez disfrazada de organización. O quizás criticas a alguien por ser demasiado necesitado, cuando en realidad hay dentro de ti un anhelo de afecto que fue silenciado por la exigencia de madurez precoz. El desafío aquí es observar estas reacciones con curiosidad, no con culpa. Cada juicio intenso puede ser un espejo. Cuando te sientas disparado por alguien, pregúntate, ¿qué me incomoda tanto en esto? ¿Existe algo similar, aunque sea sutil, dentro de mí? Muchas veces la respuesta llegará como una incomodidad física antes incluso de convertirse en pensamiento. Esa incomodidad es oro psicológico. Síguela. Explorando la sombra y el inconsciente. Un camino hacia la transformación. Una práctica poderosa para explorar tu sombra es escribir una carta imaginaria a la persona que más te desagrada actualmente. No te limites. Deja que fluya todo, el sarcasmo, la rabia, las acusaciones. Escribe como si nadie fuera a leerla. Luego, léela en voz alta, reemplazando el nombre de esa persona por el tuyo. Sí, así es. El choque inicial puede ser desconcertante, pero luego sucede algo mágico. Las palabras que parecían dirigidas exclusivamente al otro revelan ecos de conflictos internos no resueltos. No se trata de decir que todo está en ti, sino de reconocer que hay resonancias inconscientes que hacen del otro un detonante.
Esta práctica no elimina la necesidad de establecer límites con personas dañinas, pero aumenta la claridad sobre lo que te pertenece y lo que es proyección. Otra forma de integrar la sombra es el humor. La risa es un aliado espiritual, ya que disuelve la rigidez del ego. Cuando podemos reírnos de nuestra propia tendencia a la victimización, a la exageración, al melodrama, abrimos espacio para lidiar con esas partes sin que necesiten esconderse. Jung decía que la sombra no es solo oscura, sino también brillante. Contiene no solo lo que se consideró feo, sino también lo que se consideró demasiado bueno para ser aceptado. ¿Cuántas veces te has disminuido tus logros, escondido tu creatividad o saboteado tu liderazgo por miedo a parecer arrogante, presumido, demasiado diferente? Ese brillo también está en la sombra. Por eso, integrar la sombra no es solo un trabajo de purificación, es un rescate de potencial. En la práctica, empieza identificando una cualidad que admiras mucho en otra persona. Puede ser valentía, generosidad, carisma. Ahora pregúntate, ¿en qué situación de mi vida expresé esto, aunque sea por un breve momento? Recuerda el episodio con detalle. Date cuenta de que esa virtud también está en ti, aunque aún no esté plenamente desarrollada. Lo que está en la sombra brilla tanto como lo que está en la luz. Solo necesita espacio y valentía para manifestarse. La integración de la sombra exige un tipo muy específico de honestidad, aquella que no humilla, sino que libera. Cuando reconocemos que todos tenemos impulsos, contradicciones y aspectos que preferimos esconder, abandonamos la guerra interna y creamos espacio para una nueva narrativa. Una narrativa más completa, más humana, más compasiva. Esto no significa justificar conductas dañinas, sino comprenderlas a la luz de la historia personal que las originó. Con esa comprensión, dejamos de ser jueces y pasamos a ser cuidadores de nuestra propia complejidad. Si aceptas este reto y haces del encuentro con tu sombra un hábito, descubrirás algo extraordinario. La gente a tu alrededor empezará a cambiar, no porque ellos hayan mejorado, sino porque tú ya no proyectas en ellos las partes que temías reconocer. La realidad externa comienza a reorganizarse a partir de la realidad interna. Y eso, quizás, sea una de las formas más puras y poderosas de verdadera transformación. El tercer punto que debemos explorar es el papel vital del inconsciente en los procesos de decisión y cambio. Y cómo aprender a dialogar con él puede ser el punto de inflexión entre una vida vivida en piloto automático y una existencia realmente autónoma. La mayoría de la gente cree que decide su vida con base en la lógica, los objetivos y la planificación consciente. Pero lo que la psicología analítica nos revela con cada vez más claridad es que gran parte de nuestras elecciones se hacen mucho antes de que la mente racional las reconozca como decisiones. Hay una frase provocativa atribuida a Jung: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Esta afirmación no es una metáfora exagerada. Es una observación clínica precisa. Piensa en cuántas veces estuviste a punto de hacer algo importante, un nuevo trabajo, el fin de una relación, mudarte de ciudad, y en el último momento, algo aparentemente irracional surgió. Miedo sin nombre, una excusa vaga, una sensación incómoda. Eso no es mala suerte, es el inconsciente hablando. Cuando no le damos espacio para ser escuchado de forma simbólica, en los sueños, en los lapsos de atención, en las sincronicidades, se manifiesta a través de sabotajes encubiertos. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de ignorar estas manifestaciones y empezamos a investigar lo que quieren revelarnos sobre nosotros.
Una de las formas más accesibles de acceder a este contenido oculto es prestar atención a los sueños. A diferencia de la creencia popular, los sueños no son tonterías del cerebro dormido. Son producciones simbólicas profundas que condensan información, emociones e impulsos que no pudieron ser expresados durante el día. No esperes comprender un sueño como si fuera un enigma con una respuesta exacta. Funciona más como un poema. Un mismo símbolo puede tener diferentes significados dependiendo de la etapa de la vida, del contexto emocional, de la cultura individual. Lo más importante es desarrollar un hábito, anotar los sueños al despertar, aunque sean fragmentos. Al releerlos después de unos días, observa repeticiones, imágenes recurrentes, personajes que regresan. Estas figuras son fragmentos de ti mismo queriendo mostrarse. Por ejemplo, si sueñas con una casa abandonada, eso puede apuntar a un aspecto interno que ha sido dejado de lado, una vocación olvidada, una parte emocional que dejaste de nutrir. Si aparece una figura amenazante, en lugar de evitarla, intenta dibujarla o describirla con detalle. Pregúntate, ¿qué representas en mí? Este proceso activa la función trascendente de la psique, la capacidad de crear puentes entre lo que soy ahora y lo que puedo llegar a ser. A medida que estableces este tipo de relación con el inconsciente, deja de sabotear y comienza a colaborar. Pero no todo se manifiesta a través de los sueños. El inconsciente también se expresa a través de las sincronicidades, coincidencias significativas que desafían la lógica y sin embargo parecen traer mensajes precisos. Como cuando piensas en alguien y esa persona te llama, o cuando un libro cae de la estantería justo el día en que necesitabas ese mensaje. En lugar de descartarlo como casualidad, intenta adoptar la postura del observador simbólico. Haz preguntas internas como ¿qué me está intentando mostrar esta coincidencia? O también, ¿qué parte de mí provocó esta respuesta del mundo? Jung creía que el inconsciente no solo está dentro de nosotros, sino que también se comunica con la realidad externa, formando lo que él llamaba psique objetiva. Al percibir este diálogo, la vida deja de ser algo que nos sucede y se convierte en algo que construimos junto con la totalidad que nos habita. Otro camino de escucha profunda son los lapsos de atención, esos momentos en que la mente se escapa y te encuentras repitiendo una palabra, recordando un olor antiguo, visualizando una escena que no tiene nada que ver con el presente. Estos lapsos son, muchas veces, manifestaciones espontáneas del inconsciente intentando sacar a la luz algo que necesita ser observado. En lugar de culparte por estar distraído, intenta anotar estos pensamientos divagantes. Pregúntate, ¿por qué surgió este pensamiento ahora? ¿Qué recuerdo evoca? ¿Con qué se conecta? Poco a poco, estas piezas irán encajando y empezarás a darte cuenta de que nada surge de la nada. Todo tiene un origen simbólico esperando ser descifrado. La escucha del inconsciente, sin embargo, exige una postura que nuestra cultura rara vez estimula: la paciencia silenciosa. No se trata de buscar respuestas inmediatas, sino de cultivar la presencia interna como quien cuida de una llama frágil. Tal vez la respuesta no llegue hoy ni mañana, pero si mantienes la pregunta con honestidad, llegará. No como un grito, sino como un susurro que tiene sentido en todo tu cuerpo. Y cuando eso suceda, sentirás que esa decisión, ese cambio o ese no que finalmente dijiste no vino de la cabeza o de la emoción del momento. Vino de un lugar mucho más profundo, el lugar donde comienza la verdadera transformación. El cuarto punto de este camino es reconstruir la relación con el tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo psicológico, el que regula cómo vivimos el pasado, el presente y el futuro dentro de nosotros.
La mayoría de las personas está atrapada en una distorsión temporal interna, o viven como rehenes de heridas del pasado que siguen sangrando sin darse cuenta, o corren ansiosamente tras un futuro idealizado que nunca llega como lo imaginaron. En esta tensión constante entre lo que fue y lo que aún no es, el ahora se vuelve un terreno resbaladizo, algo que se soporta o se ignora. Jung nos enseña que una vida psíquica sana requiere la reconciliación con los tiempos internos. Sin esto, cualquier intento de transformación será como construir una casa sobre arena movediza. Empecemos mirando al pasado. ¿Cuántas partes de ti siguen atadas a versiones antiguas de tu historia? A veces es una frase que alguien dijo en la infancia y que sigues escuchando en silencio cada vez que intentas arriesgarte. Otras veces es una decisión no tomada que se ha convertido en un peso constante, como un capítulo inacabado. Estas cuentas pendientes se acumulan como archivos abiertos en la memoria, ocupando espacio, drenando energía y moldeando nuestras decisiones de forma invisible. El problema no está en recordar, sino en revivir. Cuando el pasado no se metaboliza, se convierte en presente continuo. Y solo hay una forma de cerrarlo, transformando el recuerdo en sabiduría. Esto exige un acto activo de revisión, no para lamentarse, sino para reconocer: hice lo mejor que pude con lo que sabía y con lo que era en ese momento. Esta frase, dicha con sinceridad, tiene el poder de cerrar ciclos con dignidad. Un ejercicio útil es listar las situaciones que aún causan dolor o vergüenza al recordarlas. Luego, para cada una, escribe 2 cartas. Una como si estuvieras hablando con la versión de ti mismo que vivió eso, ofreciendo comprensión y apoyo. La otra como si estuvieras explicándole a alguien lo que aprendiste con esa experiencia. Al hacer esto, comienzas a reinterpretar los acontecimientos, no como fracasos, sino como etapas que contribuyeron a la formación de quién eres. El inconsciente necesita de estas narrativas restauradas para liberar energía psíquica antes retenida en repeticiones emocionales. Cuando esto sucede, surgen espacio y ligereza para nuevas experiencias. Ahora, volvamos la mirada al futuro. Mucha gente vive en función de lo que aún va a pasar, creando metas e idealizaciones que, en lugar de motivar, crean ansiedad crónica. Soñar es esencial, pero cuando el futuro se convierte en una exigencia sofocante, necesito tener esto a los 30, necesito estar casado el año que viene, necesito ganar X a fin de mes. Dejamos de crear la vida y empezamos a intentar controlarla. El inconsciente no responde bien a imposiciones lineales. Opera por ritmo, no por calendario. Cuando la imaginación se usa de forma autoritaria, deja de ser creativa y se convierte en fuente de frustración. Hay que cambiar la prisa por la presencia. ¿Qué proyectas en el mañana que podrías experimentar como semilla hoy? Un poco de paz, de expresión, de autonomía, de afecto. Si algo solo puede vivirse en el futuro, tal vez nunca llegue de hecho. Una práctica restauradora es imaginar cada mañana que tu yo futuro de 10 años te está viniendo a visitar por 5 minutos. ¿Qué consejos te daría? ¿Qué lecciones reforzaría? ¿A qué excesos llamaría la atención? Con el tiempo, este contacto simbólico crea una especie de brújula interna, no basada en metas rígidas, sino en coherencia evolutiva. Empiezas a actuar no solo en función de lo que quieres, sino de lo que tiene sentido frente a quien deseas convertirte. Y esto lo cambia todo. Las decisiones dejan de ser reactivas y pasan a ser estructurales. El inconsciente comienza a colaborar con el presente porque percibe que ya no está siendo usado solo como depósito de dolores o fábrica de promesas, sino como fuente viva de sabiduría. Por último, llegamos a la hora, el espacio donde todo sucede, pero que rara vez habitamos completamente.
El presente se usa a menudo como mero puente entre la nostalgia y la expectativa. Jung defendía que estar presente es estar entero. Y estar entero es estar en contacto con la totalidad de lo que se siente, piensa, percibe, sin negar, sin intentar huir. Esto no significa vivir en un estado zen permanente, sino tener la honestidad de admitir, en este momento estoy frustrado. Hoy estoy vacío. Cuando reconocemos el ahora sin intentar maquillarlo, permitimos que nos muestre lo que realmente está vivo. Y solo lo que está vivo puede ser transformado. Un hábito poderoso es, en momentos neutros del día, parar y preguntar, ¿qué está vivo en mí ahora? No como quien exige una respuesta, sino como quien escucha a un amigo íntimo. Reconstruir la relación con el tiempo es, en realidad, curar una herida más profunda, la idea de que estamos atrasados para la vida. Cuando entendemos que cada tiempo tiene su propio ritmo interno y que nuestro papel es escucharlo, no controlarlo, surge una sensación rara, confianza. No una confianza arrogante de quien cree que todo va a salir bien, sino una confianza humilde de quien sabe que, pase lo que pase, será posible lidiar con lo que venga, porque está en sintonía consigo mismo, porque está presente, porque se reconcilió con el tiempo y por lo tanto con la propia existencia. El quinto y último punto de esta travesía interior es el despertar de la autonomía psíquica, la capacidad de convertirse de forma consciente en el autor de la propia historia sin necesitar más vivir en función de las expectativas ajenas, de las narrativas heredadas o de las repeticiones inconscientes. Este es, tal vez, el aspecto más desafiante y a la vez más liberador del proceso de transformación. Porque a diferencia de la idea romántica de ser tú mismo, la verdadera autonomía exige un acto profundo de responsabilidad. Reconocer que todo aquello que delegaste al mundo, tu valor, tu sentido, tu seguridad, tu rumbo, puede y debe ser rescatado desde adentro. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, construye su identidad con base en moldes externos. Familia, cultura, religión, amigos, redes sociales. Todos influyen en la formación de quien creemos ser. Y no hay ningún error en eso, especialmente en los primeros años de la vida, cuando dependemos de estos referentes para entender el mundo. El problema surge cuando, en la etapa adulta, seguimos viviendo como si aún estuviéramos en busca de la aprobación de alguien, como si cada elección necesitara una autorización invisible para ser válida. Y es exactamente eso lo que el inconsciente intenta corregir cuando nos coloca en crisis existenciales, conflictos internos, bloqueos inexplicables. Estas dificultades, que muchas veces interpretamos como señales de fracaso, son en realidad mecanismos de la psique intentando romper la dependencia emocional y simbólica que aún tenemos de patrones que ya no nos sirven. La autonomía psíquica comienza cuando dejamos de preguntar ¿qué esperan de mí? Y empezamos a preguntar ¿qué tiene sentido para mí? Este simple cambio de eje de lo externo a lo interno ya provoca oleadas de incomodidad, porque inevitablemente vamos a entrar en contacto con partes nuestras que estaban escondidas tras máscaras, deseos no asumidos, límites no impuestos, talentos reprimidos, miedos mantenidos por conveniencia. Al mismo tiempo, vamos a percibir que parte de nuestro sufrimiento venía justamente del esfuerzo constante de mantener esas máscaras intactas. La autonomía exige, por lo tanto, coraje para decepcionar expectativas, no por rebeldía, sino por madurez. Al elegir un camino más auténtico, inevitablemente dejarás de agradar a algunos, pero comenzarás por primera vez a agradarte a ti mismo. Una práctica esencial en este proceso es el silencio consciente. No el silencio pasivo del cansancio, sino aquel que eliges para escucharte a ti mismo sin interferencia externa.
Puede ser una caminata sin celular, una tarde sin estímulo digital, una noche solo con un cuaderno en la mano. En esos momentos, haz preguntas simples y directas. ¿Qué quiero de verdad y por qué nunca me lo permití? ¿O qué estoy sosteniendo por miedo a perder la aprobación? Y aún, ¿qué parte mía está viva, pero sofocada por obligaciones? Te sorprenderás con la claridad que puede emerger del simple acto de escucharte con honestidad y sin juicio. La mente tiene sus propias respuestas, pero solo las entrega cuando siente que estamos listos para escucharlas. Otro ejercicio transformador es escribir tu autobiografía simbólica, no un currículum de hechos y logros, sino una narrativa en la que cuentas tu historia desde el punto de vista interno. ¿Cómo eras a los 7 años? ¿Y a los 15? ¿Qué momentos marcaron tu vida no porque fueron grandes, sino porque cambiaron tu mirada sobre ti mismo? ¿Dónde te perdiste de quién eras? ¿Dónde te reencontraste? Al escribir esta historia con enfoque en la vivencia interna, percibirás que no eres solo un personaje reaccionando al mundo, sino una conciencia en evolución atravesando diferentes estaciones. Y más importante aún, verás que puedes comenzar un nuevo capítulo cada vez que decidas escribir con más autenticidad. La autonomía también se manifiesta en las decisiones cotidianas. En lugar de decir no puedo o no tengo cómo, intenta reemplazarlo con estoy eligiendo no hacerlo ahora. Este simple cambio de palabras te devuelve el poder. Porque aunque existan limitaciones reales, económicas, emocionales, de cualquier tipo, siempre hay un margen de elección sobre cómo nos posicionamos frente a ellas. Autonomía no es hacer todo lo que se quiere, es asumir con honestidad lo que se hace. Es dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a darle sentido a las cosas, incluso dentro de los límites. Es tener una voz interior más fuerte que los ruidos externos. Con el tiempo, notarás que esta nueva actitud transforma no solo tu relación contigo mismo, sino también con los demás. Las relaciones basadas en la dependencia empiezan a perder importancia. Dejas de atraer vínculos que refuerzan tu baja autoestima y comienzas a vibrar en frecuencias más alineadas con el respeto mutuo. Y lo más hermoso, al volverte más autónomo, también te vuelves más compasivo, porque entiendes que cada persona está en su propio proceso de crecimiento. Y en lugar de juzgar, ofreces espacio. En lugar de convencer, inspiras, porque sabes que nadie libera a nadie, pero sí es posible ser un ejemplo vivo de liberación. La verdadera transformación, al final, no es convertirte en alguien completamente diferente. Es, paradójicamente, volver a ser quien eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y esto no es un regreso a la infancia, sino un salto hacia la madurez. Elegir conscientemente la vida que quieres vivir. No más como víctima de las circunstancias, sino como el capitán consciente de tu propio barco interior. Llegamos al final de esta reflexión, pero lo recorrido aquí no termina con estas palabras. Comienza ahora, dentro de ti. Si en algún momento de esta lectura algo resonó profundamente, si despertó un recuerdo antiguo, si surgió un pensamiento inquietante, tenlo por seguro, no es casualidad. Es tu mente respondiendo. Es la parte de ti que está lista para crecer pidiendo paso. Porque la verdadera transformación no ocurre con momentos mágicos de inspiración, ni con picos de motivación. Ocurre en silencios profundos, en elecciones conscientes, en pequeñas rupturas con viejos patrones. Y sobre todo, en la disposición sincera de conocerte más allá de la superficie. El secreto de la transformación que me hubiera gustado aprender antes es este: que cambiar no es volverse otra persona, sino volver a ti mismo con más claridad, más verdad y más autonomía. Es dejar de vivir como un reflejo de los demás para finalmente vivir como expresión de lo más íntimo y auténtico que hay en ti. Y eso solo es posible cuando miramos hacia adentro con valentía y respeto.
cuando dejamos de huir del malestar, de las sombras, de los vacíos, y los acogemos como partes integrales de nuestra completitud. No necesitas tener todas las respuestas ahora. De hecho, es mejor que no las tengas. Lo que necesitas es hacerte las preguntas correctas y honrar esas preguntas con atención, con escucha y con acción. Quizás te lleve meses integrar lo que empezaste a sentir aquí. Quizás mañana mismo notes algo cambiando sutilmente en la forma en que te relacionas con el tiempo, con tus sentimientos, con tus decisiones. Lo importante es seguir, un paso a la vez, pero siempre hacia ti mismo. Así que hoy te invito a hacer un pacto silencioso contigo mismo, que no ignorarás más tus llamados internos, que te comprometes con honestidad a cultivar ese espacio interno de observación, escucha y creación. Porque cuando la mente se reorganiza a partir de la verdad, la realidad no tarda en reconfigurarse también en el exterior. No hay transformación sin riesgo. Pero el mayor riesgo es pasar toda la vida siendo lo que los demás esperan de ti y nunca descubrir quién eres realmente. Ahora te toca a ti.